Así que allí estaba yo, Jake Morrison, transportista de carga extraordinario, y al parecer, el nuevo criminal más buscado de la galaxia, de pie en la plataforma de acoplamiento de lo que solo podría describirse como un infierno espacial, con un decorador de interiores pésimo. Estación del Vacío Omega. Incluso el nombre suena a que alguien se esforzaba demasiado por ser intimidante. El lugar parecía como si alguien hubiera tomado una estación espacial normal, la hubiera pintado de negro, le hubiera añadido algunos picos innecesarios y luego hubiera dejado que un comité de arquitectos particularmente vengativos se saliera con la suya. La luz roja de emergencia lo bañaba todo en una atmósfera encantadora, de donde probablemente morirás. Realmente acogedor. El administrador Vexal se deslizó hacia mí sobre lo que supongo que eran sus extraños apéndices con forma de babosa. Imagínate una mezcla de 2 metros de alto entre un burócrata y un pepino muy molesto, con portapapeles y la mirada perdida de alguien que ha procesado demasiados formularios de admisión. Su voz tenía esa deliciosa calidad de uñas sobre una pizarra mezclada con una impresora moribunda. Designación humana, Jake Morrison, jadeó, consultando su tableta con el entusiasmo de quien lee la lista de la compra. Ha sido condenado a prisión indefinida en estas instalaciones, tras el incidente diplomático de Kepler 442b. Mire, ya le dije al tribunal que fue un accidente, dije, levantando las manos en lo que esperaba fuera un gesto pacífico. ¿Cómo se suponía que iba a saber que 17 especies diferentes consideran la brillantina un arma biológica? Los pedúnculos oculares de Vexal giraron en lo que podría haberse discutido. La Confederación ve con malos ojos a quienes utilizan materiales peligrosos de clase 7 durante las cumbres diplomáticas. Especialmente a los individuos de mundos mortales de clase 15. ¿Mundo mortal de clase 15? Me reí. Lo cual, al parecer, fue la respuesta equivocada, porque 3 guardias inmediatamente me apuntaron con unas armas de energía de aspecto muy desagradable. La Tierra no está tan mal. Claro. Tenemos algunas arañas y tal vez algunos volcanes, pero la clase 15 parece demasiado. Su especie, continuó Vexal, claramente sin ganas de mis ingeniosas bromas, evolucionó en un planeta donde casi todo intenta matarlos. Su composición atmosférica sería tóxica para el 60% de las civilizaciones conocidas. Su gravedad aplastaría a la mayoría de los seres sintientes. Y de alguna manera no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en este entorno. Señaló con un apéndice viscoso hacia una pantalla holográfica que apareció mostrando la Tierra. Estaba etiquetada con más símbolos de advertencia que el manual de seguridad de una planta química. Además, continuó jadeando, ya entrando en ritmo. Su especie demuestra niveles sin precedentes de adaptabilidad, comportamiento de caza en grupo, depredación persistente y lo que nuestros xenopsicólogos han clasificado como respuestas emocionales terriblemente inapropiadas al peligro. Se ríen cuando se sienten amenazados. Forjan vínculos sociales durante el combate. Se ha observado que muestran un mayor rendimiento cuando están heridos o estresados. Eso me suena a martes, murmuré. Exactamente, dijo Vexal, y juro que entrecerró los ojos. Por eso te han asignado al bloque 7 de máxima seguridad, junto a nuestros delincuentes más peligrosos, y quizás compartir alojamiento con auténticos psicópatas y asesinos en masa te proporcionará un grupo de iguales más apropiado. Y así fue como me vi escoltado por pasillos que parecían diseñados por alguien con una grave fobia a la luz natural y una obsesión malsana por hacer que todo fuera lo más siniestro posible. Los guardias mantenían las distancias. Me apuntaban con armas como si de repente me fueran a salir colmillos y empezar a escupir fuego. ¿De verdad es necesario? Pregunté al pasar junto a lo que debía ser la señal de advertencia del 15º peligro de muerte. O sea, solo soy un transportista de carga. Entrego cosas. A veces arreglo hipermotores averiados. No soy precisamente lo que se llamaría una amenaza. El guardia principal, cuya etiqueta decía Capitán Silch en lo que supuse que era la fuente galáctica estándar, ni siquiera me miró. Estándar. Protocolo para entidades de clase 15. Prisionero.
Sin excepciones. Claro, dije, porque discutir con alguien que empuña un rifle de plasma no suele ser mi idea de pasar un buen rato. Bueno, esto debería ser divertido. Si hubiera sabido lo que me esperaba en el bloque 7, quizá les habría pedido que me dejaran en el espacio. Pero claro, siempre he sido optimista. La puerta de la celda se abrió con ese siseo ominoso con el que sueñan los diseñadores de sonido de películas, y vi por primera vez a mis nuevos compañeros de piso. Me gustaría decir que lo llevé con dignidad y gracia, pero, sinceramente, lo primero que pensé fue que alguien había confundido las tareas de la prisión con un casting para una película de terror interestelar. Prex, el triturador de huesos, estaba agazapado en el rincón más alejado, y déjenme decirles que quien lo nombrara no hablaba metafóricamente. Con 2,5 metros de quitina, combustible de pesadilla, parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis religiosa con un obrero de la construcción muy enfadado. Sus antebrazos terminaban en garras que probablemente podrían abrir latas, coches o, probablemente, a mí sin mucho esfuerzo. Cuando me vio, sus ojos compuestos se abrieron de par en par y emitió un sonido entre un siseo y un gemido. Oh, genial, se conectó con lo que supuse que era terror. Ahora están metiendo monstruos del mundo de la muerte con nosotros. ¿Qué hicimos para merecer esto? Mi otro compañero de celda, Gorat el destripador de mentes, estaba ocupado fingiendo meditar en la esquina opuesta. Imagínate un pulpo que fue a la facultad de Derecho, se estresó mucho y luego decidió dedicarse a la intimidación profesional. Sus tentáculos estaban cubiertos de lo que parecían puertos de interfaz bioneural muy caros. Y estaba haciendo eso de intentar aparentar que no prestas atención mientras, obviamente, escuchas todo. Te lo dije. La voz de Gorat resonó directamente en mi cabeza, lo cual fue un truco ingenioso y también profundamente incómodo. La resonancia psíquica de esta criatura es abrumadora. La violencia que irradian sus pensamientos no se parece a nada que haya visto. Hola chicos, dije, dejando la bolsita de objetos personales que los guardias me habían dejado guardar. Soy Jake. Parece que vamos a compartir este encantador alojamiento un rato. Ambos se apretujaron enseguida en sus respectivos rincones, lo cual fue bastante impresionante dado que Krex ya ocupaba casi todo el suyo. El tipo del tentáculo empezó a hacer unos rápidos chasquidos que supuse que eran una plegaria o algún tipo de llamada de socorro psíquica. Escuchen, continué, intentando romper el hielo. Sé que esto probablemente sea incómodo para todos, pero traje unas barritas de proteínas de la nave de transporte. Se supone que son de chocolate, aunque estoy bastante seguro de que mintieron sobre eso. ¿Alguien quiere compartir? El silencio que siguió podría haberse cortado con un cuchillo. Mis dos compañeros de celda me miraron como si acabara de ofrecerme a hacer malabarismos con granadas activas mientras bailaba claqué. Está intentando envenenarnos, le susurró Krex a Gorat en lo que probablemente creyó que era una voz baja. No, la voz mental de Gorat prácticamente vibraba de miedo. Peor aún, intenta establecer su dominio mediante la distribución de recursos. Este es el comportamiento clásico de manada del mundo de la muerte. Primero la ofrenda de comida, luego la reivindicación territorial, luego la eliminación sistemática de las amenazas percibidas. Chicos, es solo un bocadillo, dije, desenvolviendo una de las barras. Miren, me lo comeré primero para comprobar que es seguro. Le di un mordisco, y al parecer esto fue lo más aterrador que habían presenciado, porque Krex trepó por la pared y comenzó a aferrarse al techo como una especie de gecko gigante traumatizado. ¿Vieron eso? Chilló. Consumió material potencialmente tóxico sin siquiera probarlo primero. ¿Qué clase de instintos de supervivencia tiene esta criatura? Del tipo que evolucionó en un mundo de la muerte de clase 15, respondió Gorat, con sus tentáculos ahora completamente envueltos alrededor de sí mismo, en lo que comenzaba a reconocer como el lenguaje corporal universal de por favor, no me maten. En ese momento, los guardias aparecieron para su revisión de rutina.
El capitán Silch miró por la ventana reforzada con la expresión de quien ve un documental sobre animales particularmente peligrosos. Sí. Sí. Mientras tanto, su compañero, un tipo más joven cuya placa decía Oficial Blunk, tomaba notas en una tableta. ¿Cómo se está adaptando nuestra nueva residencia?, preguntó el capitán Silch, aunque claramente se dirigía a mis compañeros de celda, no a mí. Nos ofreció comida, informó Krex desde su posición en el techo, y luego consumió sustancias desconocidas para demostrar su inmunidad a las toxinas. El oficial Blunk garabateaba frenéticamente en su tableta. Tácticas clásicas de intimidación. ¿Deberíamos separarlos? No, dijo el capitán Silch pensativo. En realidad, son datos valiosos de comportamiento. Nunca hemos tenido la oportunidad de observar la dinámica social del mundo de la muerte en un entorno controlado. Continúen monitoreando. Y entonces lo comprendí. Esta gente, estos supuestos criminales peligrosos y curtidos guardias de la prisión, me tenían un terror absoluto. No por nada que hubiera hecho, sino porque alguien había llenado un formulario que decía Mundo Mortal clase 15 junto a mi designación de especie. Probablemente corría más peligro por las crisis nerviosas de mis compañeros de habitación que por cualquier tipo de violencia, lo cual, conociendo mi suerte, era probablemente justo lo que me haría ser etiquetado como aún más peligroso. Así que, dije, sentándome en lo que supuse que era mi litera. ¿Alguien quiere hablar de sus aficiones? Me encanta la música clásica de la Tierra y la reparación de motores pequeños. El sonido que salía de mis dos compañeros de celda era algo entre un sollozo y una oración. Este iba a ser un largo encarcelamiento. Así que, al parecer, mi rutina diaria era de pesadillas. ¿Quién lo diría? Empezó de forma bastante inocente. Soy una criatura de hábitos. Siempre lo he sido. En casa, me despertaba, hacía algunas flexiones. Tal vez corría por la bodega de carga mientras se preparaba el café y tarareaba cualquier canción que se me pegara en la cabeza. Comportamiento humano normal. ¿Verdad? Error. Al parecer, esta fue la exhibición más aterradora de preparación depredadora que alguien en la estación del vacío Omega había presenciado jamás. El tercer día de mi encarcelamiento, estaba haciendo mis 50 flexiones habituales cuando noté que Krex había dejado su rutina matutina de clics y me miraba con lo que solo puedo describir como horror religioso. Está condicionando su forma física, le susurró a Gorat, quien de alguna manera había logrado acorralarse aún más. Mira la estimulación muscular sistemática. Los patrones de respiración controlados. Esto es preparación de combate de grado militar. El ritmo es hipnótico, tembló la voz mental de Gorat. Intenta sincronizar nuestros patrones cerebrales con los suyos. La clásica técnica de control mental del mundo de la muerte. Chicos, es solo ejercicio, jadeé, pasando a los saltos de tijera. Ya sabes, salud cardiovascular, mantenimiento muscular, mantenimiento corporal básico. Al parecer, los saltos de tijera fueron demasiado. Krex trepó por la pared tan rápido que dejó marcas de garras en el metal, y Gorat empezó a emitir unos agudos gemidos que estaba bastante seguro de que no debían provenir de seres con tentáculos. Pero la verdadera diversión empezó cuando empecé a tararear. Tengo una voz bastante decente, nada especial, pero puedo cantar. Esa mañana, sonó un clásico de la Tierra, no te preocupes, sé feliz, porque, oye, si no puedes mantener una actitud positiva en una prisión interestelar de máxima seguridad, ¿cuándo podrás? Al parecer, fue un error. Todo el bloque de celdas quedó en silencio. No solo silencio, sino ese silencio especial que se produce cuando todos contienen la respiración y rezan para que nadie los note. Podía oír el eco de mi propio corazón en las paredes. Han empezado las vocalizaciones, susurró alguien desde la celda contigua a la nuestra. Está invocando algo. ¿Invocando qué? Siseó otra voz. No lo sé, pero la memoria ancestral de mi especie me grita que corra. Para cuando terminé la canción, había un grupo de guardias pegados a la ventana de observación,
todos tomando notas frenéticamente, y ocasionalmente, haciendo lo que parecían gestos religiosos. El capitán Silch tenía esa mirada que se pone cuando se ve un documental sobre la naturaleza y el narrador acaba de decir algo como, y ahora el depredador revela su verdadera naturaleza. Oficial Blunk, dijo en voz baja, sin apartar la vista de mí. Añadir esto al registro de comportamiento. Vocalizaciones rituales, posiblemente para guerra psicológica o marcaje territorial. ¿Debería clasificarlo como un desplazador de amenaza? Desconocido por ahora, continuar la observación. Esa tarde en el comedor, las cosas se pusieron aún más raras. Estaba en mis asuntos, intentando averiguar si el lodo gris de mi bandeja debía ser comida o pasta industrial, cuando mis fosas nasales decidieron organizar su rebelión diaria contra el aire reciclado de la estación. Un pequeño estornudo, nada más. La reacción fue inmediata y espectacular. La mitad de los prisioneros cayeron al suelo como si estuvieran bajo fuego de mortero, la otra mitad se quedó paralizada como ciervos deslumbrados, solo que los ciervos no suelen tener tentáculos ni exoesqueletos quitinosos. Un pobre hombre, que parecía una mezcla entre un hurón y un archivador, se desmayó y tuvo que ser trasladado en ambulancia. «Ataque biológico», gritó alguien. «La criatura del mundo de la muerte ha liberado toxinas». Las alarmas empezaron a sonar, se activaron los campos de contención de emergencia, y los guardias con equipo completo de protección irrumpieron como si estuvieran respondiendo a un incidente con armas químicas. Y allí estaba yo, sentado en medio de un pañuelo de papel, intentando explicar que acababa de tener alergias. «Es solo un estornudo», repetía a cualquiera que me escuchara, que era prácticamente nadie. El estornudo humano es una función corporal normal, no intento matar a nadie. Pero el daño ya estaba hecho. Para la hora de cenar, se había corrido la voz por toda la estación de que el humano podía convertir su sistema respiratorio en un arma. Escuché 3 conversaciones diferentes sobre si mis estornudos podían derretir el blindaje del casco. La gota que colmó el vaso fue cuando intenté arreglar el dispensador de comida de nuestra celda. Llevaba días haciendo un chirrido y me estaba volviendo loco. En casa podía arreglar cualquier cosa con motor, así que un simple dispensador de comida no debería ser un problema, ¿verdad? Me equivoqué de nuevo. Abrí el panel de mantenimiento, eché un vistazo al desastre de cableado corroído del interior y dije, bueno, ahí está el problema. El acoplamiento de alimentación principal está completamente averiado y parece que alguien intentó improvisar una derivación con componentes incompatibles. 10 minutos después, el aparato zumbaba como nuevo. La comida fresca se dispensaba sin ese horrible chirrido. Problema resuelto. Solo que, al parecer, acababa de demostrar mis avanzadas capacidades de manipulación tecnológica y mi profundo conocimiento de la infraestructura de la estación. El capitán Silch apareció en menos de una hora, con cara de que alguien le acababa de decir que su peor pesadilla había aprendido a usar herramientas. «Prisionero Morrison», dijo, manteniéndose a una distancia prudencial de la puerta de la celda. «¿Cómo aprendiste de nuestros sistemas de distribución de alimentos?» «Solo son trabajos básicos de electricidad», dije, limpiándome la grasa de las manos. «Tienes un sistema de acoplamiento de energía estándar que alimenta lo que parece un ensamblador molecular». El cableado estaba corroído, así que limpié las conexiones y redirigí el flujo de energía a través de los conductos de respaldo. Su expresión fue impagable, como si acabara de explicarle cómo construir una bomba de fusión con utensilios de cocina. «Oficial Blanc», dijo lentamente. «Toma nota. El sujeto demuestra conocimientos técnicos avanzados y habilidades de manipulación mecánica. Recomiendo mejorar la evaluación de amenazas». «¿Qué nivel de amenaza debería poner, señor?» El capitán Silch me miró fijamente un buen rato, observándome mientras me limpiaba las manos en el mono de prisión. «No lo sé», dijo finalmente. «De verdad que no lo sé». Esa noche,
Mientras estaba tumbado en mi litera escuchando a Krex y Gorath susurrar sus miedos sobre el aterrador monstruo del mundo de la muerte con el que estaban atrapados, no pude evitar reír. Lo cual, por supuesto, los sumió en nuevos paroxismos de terror. En algún lugar del puesto de guardia, estaba bastante seguro de que el oficial Blanc estaba observando diligentemente que el humano mostraba respuestas emocionales inapropiadas y posible inestabilidad psicológica. Si tan solo supieran que lo más peligroso de mí era mi tendencia a desafinar. 2 semanas después de mi estancia en el Hotel Pesadilla, algo extraño empezó a suceder. Bueno, más extraño de lo habitual. Mis compañeros de celda dejaron de intentar esconderse de mí y empezaron a hablar. Hablar de verdad, no solo a gemir y hacer llamadas de socorro. Empezó con Krex. Estaba haciendo mi rutina matutina, que para entonces los guardias habían reclasificado como protocolo de acondicionamiento de combate avanzado Z, cuando noté que no se aferraba al techo aterrorizado. En cambio, me observaba, con lo que estaba aprendiendo a reconocer como curiosidad, en lugar de horror abyecto. «Humano jaque», dijo vacilante. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, dispara», dije, pasando de flexiones a estiramientos. «¿Qué tienes en mente?» «Tu especie evolucionó en un mundo mortal, ¿verdad? Con depredación constante y peligros ambientales. Bueno, o sea, tenemos leones, tigres, huracanes y demás, pero la mayoría solo vamos a trabajar, vemos la tele y nos quejamos de los impuestos. No luchamos precisamente por sobrevivir a diario». Los ojos compuestos de Rex giraban en lo que empezaba a reconocer como su versión de confusión. «Pero, ¿cómo mantienes tanta calma ante el peligro? Incluso aquí, rodeado de los criminales más violentos de la galaxia, no muestras miedo. Tu regulación emocional es extraordinaria». Y ahí fue cuando lo comprendí. Esta máquina de matar de 2,5 metros con garras capaces de abrir latas y probablemente mi caja torácica me pedía consejos para la vida. «Krex», dije con suavidad. «¿Estás bien, amigo? Pareces algo estresado». Lo que siguió fue la sesión de terapia más surrealista de mi vida, y una vez tuve que aconsejar a un muelle de carga lleno de camioneros espaciales nostálgicos, terror del sistema Vega, que en realidad estaba lidiando con serios problemas de abandono. Su colmena lo había rechazado por ser demasiado violento, lo cual aparentemente era todo un logro en una especie que literalmente se hacía llamar trituradores de huesos. Desde entonces, había estado intentando demostrar su valía a varias organizaciones criminales. Pero en el fondo, solo quería pertenecer a algún lugar. «No entiendo», parloteó con tristeza, «por qué los de mi especie me expulsarían. Seguí todos los protocolos adecuados de intimidación y defensa territorial. Tal vez», sugerí, sentándome en mi litera para que pudiéramos hablar a la altura de los ojos. «No te rechazaban por ser violento. Tal vez estaban preocupados por ti. A veces, cuando las personas rechazan a otras, es porque se preocupan demasiado, no demasiado poco». Krex me miró con sus 6 ojos. «¿Tú? ¿Crees que mis compañeros de colmena se preocupaban por mí?» «Creo», dije, «que cualquiera que se haga llamar triturador de huesos probablemente tenga sentimientos complejos sobre la violencia. Y tal vez vieron que tenías el potencial de ser algo más que solo otra persona insecto aterradora». No supe si lloraba o simplemente perdía fluido hidráulico, pero definitivamente algo goteaba de sus sensores ópticos. Mientras tanto, Gorath fingía no escuchar, pero sus tentáculos se acercaban cada vez más a nuestra conversación. Finalmente, dejó de fingir y se unió. Si estamos compartiendo un trauma psicológico, su voz mental era vacilante. «Probablemente debería mencionar que soy vegetariano». «Vale», dije, porque sinceramente, después del colapso de Krex, estaba preparado para cualquier cosa. «¿Es eso un problema en tu trabajo?» «Me llaman el destripador de mentes», proyectó con tristeza. «Se supone que soy un aterrador torturador psíquico, pero la verdad es que me metí en el crimen porque mis padres me insistían en ser más agresivo. Ambos son exitosos asaltantes corporativos en la división de guerra psíquica,
y estaban muy decepcionados de que su hijo solo quisiera estudiar xenobotánica y tal vez abrir una floristería. ¿Así que te convertiste en criminal para impresionar a tus padres? Parecía una buena idea en su momento, pero nunca le he arrancado la mente a nadie. Principalmente, solo provoco pesadillas sobre olvidarme de declarar la renta o llegar desnudo al trabajo. Los demás criminales creen que estoy ocultando mi verdadero poder para lograr un efecto psicológico. Y así fue como me encontré dirigiendo un grupo de apoyo improvisado en una celda de máxima seguridad. Krex, superando su trauma de rechazo a la colmena. Gorat, lidiando con la presión parental y la insatisfacción profesional. Y yo intentando averiguar cómo un transportista de carga de Cleveland se convirtió en terapeuta interestelar. Los guardias también notaron el cambio. El capitán Silch y el oficial Blunk empezaron a asistir a las sesiones nocturnas de observación del comportamiento, lo que básicamente significaba que se quedaban fuera de nuestra celda intentando averiguar qué tipo de sofisticada manipulación psicológica estaba usando con mis compañeros. La criatura del mundo de la muerte ha alcanzado un dominio completo del comportamiento, comentó el capitán Silch una noche. Fíjense cómo ambos sujetos ahora se acercan a ella voluntariamente y mantienen una comunicación extensa. ¿Es algún tipo de control mental, señor?, preguntó el oficial Blunk, tomando notas. Desconocido, pero la técnica es extraordinariamente efectiva. Quizás deberíamos estudiar sus métodos. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente raras. El capitán Silch empezó a hacerme preguntas. Nada de preguntas oficiales, solo conversaciones informales sobre psicología humana y resolución de conflictos. Resulta que dirigir una prisión de máxima seguridad lo estaba estresando bastante. La cuestión es que, me confesó una noche, nunca quise ser guardia. Quería ser profesor, quizá trabajar con jóvenes en el sector educativo, pero mi familia tiene una larga tradición militar y esperaban que sirviera en algún puesto. Así que básicamente haces un trabajo que odias para cumplir las expectativas de los demás. Pregunté. Dicho así, suena bastante tonto. No tonto, dije. Simplemente humano. O sea, no literalmente humano, pero ya sabes a qué me refiero. Todos hacemos cosas que no nos hacen felices porque creemos que deberíamos hacerlas. El oficial Blunk, que había estado escuchando desde la esquina, finalmente se armó de valor para unirse a la conversación. El pobre chico era más joven que la mayoría de mis contenedores de carga y estaba el doble de nervioso. Solo quería hacer amigos, soltó. En la academia todos decían que el trabajo en prisión servía para forjar el carácter y hacer contactos profesionales, pero aquí todos son criminales peligrosos o les tienen demasiado miedo a los criminales peligrosos como para hablar con nadie. Has intentado ser tú mismo, sugerí. A veces, la mejor manera de hacer amigos es dejar de esforzarse tanto y ser auténtico. Y de alguna manera, les estaba dando consejos de vida a quienes se suponía que debían protegerme. En una prisión de máxima seguridad, en el espacio, mientras me clasificaban como un peligroso depredador de mundos mortales, mi vida se había vuelto oficialmente más extraña de lo que podría haberme inventado. Pero lo más extraño, que realmente funcionaba. Craig se erguía, enorgulleciéndose de sus habilidades analíticas en lugar de solo de su intimidación. Gorat había comenzado un pequeño huerto hidropónico en un rincón de nuestra celda, cultivando algo que se parecía sospechosamente a margaritas espaciales. El capitán Silch leía textos de teoría educativa en sus horas libres, y el oficial Blunk había iniciado un club de lectura informal con algunos de los presos de menor seguridad. 3 semanas después, había convertido sin querer el bloque de celdas más temido de la galaxia en una especie de terapia grupal cósmica. Probablemente debería haber previsto el problema. El problema tenía un nombre, y ese nombre era Tarx el Aniquilador. Y a diferencia de todos los demás en esta casa cósmica de espejos, Tarx hacía honor a su reputación. Llegó un martes, lo que parecía un día particularmente mundano para que apareciera el criminal de guerra más buscado de la galaxia. Estaba ayudando a Gorat a trasplantar sus margaritas espaciales cuando toda la estación entró en confinamiento. Luces rojas,
alarmas a todo volumen, todo el rollo de rayos. Algo muy malo está pasando. Recién llegado a máxima seguridad, la voz del capitán Silch resonó por el intercomunicador. Por primera vez desde que lo conocía, sonaba genuinamente aterrorizado. Todo el personal mantiene la máxima distancia. Todos los prisioneros permanecen en sus celdas hasta nuevo aviso. A través de la diminuta ventana de nuestra celda, observé cómo lo que solo podría describirse como una pesadilla andante se abría paso por el pasillo. Tarks parecía como si alguien hubiera tomado un rinoceronte, lo hubiera cruzado con una excavadora, le hubiera dado pulgares oponibles y luego lo hubiera dejado levantar pesas durante unos 50 años. Su piel estaba cubierta de cicatrices que sospechosamente parecían provenir de varias armas de uso militar. Y sus ojos tenían esa mirada plana y muerta que se ve en quienes han hecho cosas terribles y han dormido perfectamente después. Pero esto es lo que me heló la sangre. Cuando me miró por la ventana, no se inmutó, no se apresuró a buscar refugio, no emitió chasquidos de terror, no proyectó llamadas de socorro psíquicas. Simplemente sonrió. Y era el tipo de sonrisa que sugería que sabía algo que todos los demás desconocían. Bueno, su voz era como grava procesada en una trituradora de madera. ¿El famoso monstruo del mundo de la muerte? Tenía muchas ganas de conocerte. Durante los días siguientes, Tarks dejó muy claro que no le impresionaba la reputación de la humanidad. Mientras todos los demás prisioneros me evitaban, él se esforzaba por acercarse. Durante los periodos de ejercicio, se colocaba justo a mi lado. En el comedor, se sentaba frente a mí y me miraba con esos ojos inexpresivos mientras aplastaba metódicamente sus recipientes de comida con las manos desnudas. «¿Sabes lo que pienso?», dijo al tercer día, tan alto que medio comedor lo oyó. «Creo que todo esto del monstruo del mundo de la muerte es una completa basura. Creo que solo eres otra criatura débil que tuvo suerte con una buena publicidad». Toda la cafetería quedó en silencio. Incluso los guardias detuvieron sus patrullas para observar lo que sucedía. Krex, que había estado sentado a mi lado, apartó lentamente su bandeja como si intentara evitar el radio de explosión. «Creo», dije con cuidado, «tienes derecho a tu opinión». Tark se rió, y sonó como una hormigonera sufriendo un ataque. «¿Ves? Débil. Un verdadero depredador habría respondido a ese desafío. Pero tú, solo eres un transportista de carga liado con el papeleo». No se equivocaba, y eso era lo realmente aterrador. El miedo de todos los demás se basaba en la ignorancia y errores burocráticos de clasificación, pero Tarks había hecho su tarea. Sabía exactamente qué era yo y qué no. «Te diré algo», continuó, irguiéndose hasta alcanzar sus 8 pies de altura. «Probemos esta teoría del mundo de la muerte. Esta noche, cuando se apaguen las luces, veremos lo peligroso que eres en realidad». Esa noche, mientras la estación entraba en su ciclo nocturno, me acosté en mi litera intentando averiguar cómo me las arreglaría para meterme en esta situación. Krex chasqueaba nervioso en la esquina, y los tentáculos de Gorit hacían eso de retorcerse cuando tiene ataques de ansiedad. «Humano jaque», susurró Krex, «quizá deberías demostrarle tus verdaderas capacidades a Tarks. Mostrarle por qué nuestra especie teme a los depredadores del mundo de la muerte». «Sí, sobre eso», dije. «Empiezo a pensar que ha habido un pequeño malentendido sobre todo el asunto del mundo de la muerte». «¿A qué te refieres?». La voz mental de Gorit estaba tensa por la preocupación. «O sea, estoy bastante seguro de que Tarks tiene razón. En realidad no soy peligroso. Solo soy un tipo que reparte cosas y de vez en cuando arregla maquinaria averiada. La única razón por la que todos me han tenido miedo es porque algún burócrata marcó la casilla equivocada en un formulario». El silencio que siguió fue profundo e incómodo. «Pero», dijo Krex lentamente, «la guerra psicológica, la manipulación tecnológica, las exhibiciones de dominio territorial. Ejercicio, trabajo eléctrico básico e intentar ser amable», corregí. «Lo que significa que cuando Tarks decida comprobar si soy realmente peligroso,
descubrirá que soy tan amenazante como un sándwich particularmente suave. Fue entonces cuando se apagaron las luces y se desató el infierno. Las luces de emergencia se encendieron justo cuando la primera explosión resonó por la estación. No la explosión controlada que se produce en las tareas de mantenimiento, sino la caótica y destructiva que sugiere que alguien ha decidido que la disposición actual de la materia en el universo es insatisfactoria. Revuelta de prisioneros en los sectores 7 al 12. 12. Crepitó el intercomunicador. Todos los guardias a las estaciones de emergencia. Esto no es un simulacro. Entre el caos de alarmas y gritos, pude oír la voz de Tarks resonando por los pasillos. Atención, patéticos debiluchos, su nueva administración ha llegado. Resultó que Tarks no solo planeaba poner a prueba mis credenciales de Deatworld. Planeaba tomar el control total de la estación, y mi supuesta reputación era lo único que se interponía en su camino. Con ese obstáculo eliminado, activó agentes durmientes por toda la prisión y desató una revuelta a gran escala. Tenemos que salir de aquí, dije, mientras el sonido de armas de energía se acercaba a nuestro bloque. Las puertas de las celdas están selladas magnéticamente, proyectó Gorat. Sin la autorización de los guardias, estamos atrapados. Fue entonces cuando oí algo que me detuvo el corazón. Los gritos del capitán Silch. A través de nuestra pequeña ventana, pude ver el interior de la estación de guardia. Tarks había acorralado a Silch y al oficial Blunk, y él sostenía una especie de arma de aspecto desagradable que realmente no quería ver en acción. Tu mascota de Deatworld fue una decepción, decía Tarks, presionando el arma contra la cabeza de Silch. Pero ustedes dos podrían ser útiles como rehenes. O entretenimiento. Aún no lo he decidido. El oficial Blunk, el chico valiente que era, se puso frente a su capitán. Déjenlo en paz. Si quieren lastimar a alguien, lastímenme a mí. Qué conmovedor, retumbó Tarks. Creo que los lastimaré a ambos, solo para ser concienzudo. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Tal vez fue el hecho de que estas personas se habían convertido en mis amigos, a pesar de las circunstancias completamente descabelladas. Tal vez fue ver a un chico como Blunk intentar proteger a alguien que le importaba. O tal vez era solo que estaba muy cansado de estar asustado y confundido, y de que me trataran como algo que no era. Crex, dije. ¿Recuerdas que dijiste que no mostraba miedo ante el peligro? Sí. Bueno, mentí. He estado aterrorizado desde el momento en que llegué aquí. Pero ¿sabes lo que es más aterrador que estar asustado? Ver cosas malas a las personas que les importa y no hacer nada al respecto. Caminé hacia el panel de control de la puerta de la celda, en el que no había pensado cuidadosamente durante el mes pasado porque manipular los sistemas de seguridad probablemente no fue una gran idea para alguien que intentaba evitar cargos adicionales. Garot, voy a necesitar que hagas esa cosa de lectura mental en la estación de guardia. Necesito saber exactamente dónde se coloca Tarks. Jaque humano, ¿qué estás planeando? Algo increíblemente estúpido que probablemente nos hará matar a todos, dije, saliendo de la placa de portada del panel de control. Pero a veces increíblemente estúpido es todo lo que tienes. El cableado en el interior era más complejo que el dispensador de alimentos, pero los principios básicos eran los mismos. La potencia fluye del punto A al punto B, y si la redirige correctamente, puede hacer que las cosas sucedan. En este caso, quería que las cerraduras magnéticas dejaran de suceder. Jaque. Crex hizo clic nerviosamente. ¿Estás seguro de esto? Una vez que dejemos la célula, estaremos en violación directa de los protocolos de contención. Crex, dije, redirigen cuidadosamente la energía a través de los sistemas de copia de seguridad. Creo que aprobamos la violación de los protocolos sobre el momento en que un maníaco genocida decidió redecorar la estación con dispositivos explosivos. El bloqueo desconectado con un clic suave. Además, agregué, entrando en el corredor por primera vez en un mes. Alguien necesita ir a salvar a nuestros amigos.
Y aparentemente el depredador de la muerte más temido de la galaxia es el único disponible para el trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, los burócratas habían obtenido algo justo después de todo. No se trata de que yo sea una especie de superdepredador, sino sobrehumanos en general. Porque cuando el empuje llegó a empujar, cuando las personas que me importaban estaban en peligro, descubrí que estaba absolutamente dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerlos. Incluso si eso significaba finalmente estar a la altura de esa peligrosa clasificación. Lo que sucedió después probablemente no pasará a la historia militar como las mejores tácticas de la humanidad. Momento. Pero definitivamente demostró que a veces la mejor arma se niega a renunciar a las personas. Interrumpí en la estación de guardia con toda la delicadeza estratégica de un rinoceronte cafeinado, es decir, ninguno en absoluto. Tarks giró, las armas aún entrenadas en el capitán Silch, y por un momento nos miramos el uno al otro. Él, 8 pies de combustible con cicatrices de pesadilla de grado militar. Yo, 5 pies 10 de transportista de carga ligeramente fuera de forma en un mono de prisión. Bueno, Tarks retumbó. El falso monstruo de The Outworld finalmente muestra algo de columna vertebral. Ven a morir heroicamente por tus pequeños amigos. En realidad, dije, vine a hablar. La expresión de su rostro no tenía precio. Como acabo de sugerir que estableciéramos nuestras diferencias con la danza interpretativa. ¿Hablar? Su risa era como rocas en una licuadora. Tu patética pequeña criatura. Soy Tarks el Aniquilador. He reducido los sistemas de estrellas enteros al polvo cósmico. He hecho que las civilizaciones lloren ante la mera mención de mi nombre. ¿Y quieres hablar? Sí, dije, dando un paso más a pesar de cada instinto de supervivencia que me grita para correr. ¿Porque sabes lo que pienso? Creo que alguien que se llama a sí mismo el Aniquilador y dice que destruye las cosas no está tratando de lastimar a las personas. Está tratando de lastimarse a sí mismo. Por primera vez desde que lo conocí, Tarks parecía genuinamente confundido. ¿De qué estás balbuceando? ¿Estás enojado? Continué. Superando lentamente hacia el oficial Blunk se agachó detrás de un escritorio volcado. Realmente. Muy enojado. Y has estado llevando esa ira durante tanto tiempo que has olvidado por qué estás realmente enojado. Así que solo destruyes las cosas, esperando que eventualmente destruyas lo correcto y el dolor se detendrá. No sabes nada de mí, Tarks gruñó, pero su arma vaciló ligeramente. Sé que has estado solo durante mucho tiempo. Dije. Sé que lo que pasó para que te enoje esto. Nunca has tenido a nadie con quien hablar al respecto. Y sé que en el fondo, estás tan asustado y confundido como todos los demás en esta loca cósmica. Fue entonces cuando Tarks cometió su error. Se rió de nuevo, bajando su arma lo suficiente como para hacer un gesto despectivamente hacia mí. ¿Crees que puedes psicoanalizarme para que se sometiera, pequeño humano? He matado a miles. He visto quemar planetas. Lo sé, dije, y lo dije en serio. Y apuesto a que recuerdas cada uno. Apuesto a que te persiguen. Apuesto a que comenzaste a destruir cosas porque alguien destruyó algo precioso para ti primero, y ahora no puedes entender cómo parar. El arma volvió a subir, pero sus manos estaban temblando ahora. Callarse. ¿Qué fue? Le pregunté suavemente el mismo tono que había usado con Krex y Goroth durante sus desgloses. ¿Qué te quitaron? Dije, cállate. La explosión de energía se extendió, quemando la pared al lado de mi cabeza, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler ozono y quemar metal. ¿Era tu familia, tu hogar, alguien que amabas? Tomaron todo. El rugido que salió de Tarks fue una voz cruda dada por el dolor, el sonido de algo que se rompió que había sido mantenido unido por la ira y la fuerza de voluntad durante demasiado tiempo. Dijeron que éramos demasiado peligrosos para existir. Mi gente, mi cultura, mis hijos, se fueron. Esterilizado de órbita porque algún comité de confederación decidió que éramos una amenaza para la estabilidad galáctica. Y ahí estaba.
la verdad detrás de toda esa ira y destrucción. Entonces te convertiste en lo que dijeron que eras, dije suavemente. Te convertiste en el monstruo que te acusaron de ser, porque si ibas a perder todo de todos modos, al menos podrías hacer que lo pagaran. El arma de Tark se tornó al suelo. 8 pies de pesadilla viva se arrugaron como un juguete roto. Y por primera vez, lo vi por lo que realmente era. Alguien que había perdido todo y no sabía cómo vivir con esa pérdida. 47 años, susurró, su voz apenas audible. 47 años de hacerlos asustados, haciéndolos heridos, haciéndolos pagar. Y nunca los trae de vuelta. Nunca los trae de vuelta. Nunca hace que el dolor se detenga. Me acerqué y me senté en el piso a su lado, ignorando el hecho de que probablemente podría romper mi cuello con una mano. No, estuve de acuerdo. No es así, pero ¿sabes que podría ayudar? ¿Qué? Me miró con ojos que ya no estaban muertos, solo cansado. Muy cansado. Tener gente que entienda. Tener un lugar donde ya no tienes que ser el monstruo. Tener amigos. Fue entonces cuando Krex y Gorath llegaron a la estación de la guardia, listos para defender a su amigo humano contra probabilidades imposibles. Se detuvieron cuando vieron a Tark sentado en el suelo, luciendo más como un abuelo roto que un terror galáctico. ¿Está llorando? La voz mental de Gorath estaba llena de confusión. Sí, dije. Y eso está bien. A veces llorar es lo que necesitas hacer. El capitán Silch, que había estado viendo todo este intercambio con la expresión de alguien cuya comprensión del universo se había reorganizado por completo, se nos acercó lentamente. Tarx, dijo con cuidado. La revuelta. Tu gente en toda la estación. Llamado, Tarx murmuró, sacando algún tipo de comunicador. Representa todas las unidades. La operación termina. ¿Así como eso? Preguntó el oficial Blunk, finalmente saliendo de detrás del escritorio. Solo así, Tarx confirmó. Resulta que cuando realmente tienes a alguien con quien hablar, la violencia se vuelve mucho menos atractiva. Y así fue como terminó la revuelta de la prisión más temida en la historia de la Confederación, no con armas de energía y explosiones, sino con una sesión de terapia grupal en una estación de guardia. 6 meses después, la estación Boid Omega se había transformado por completo. El Consejo Galáctico, inicialmente desconcertado por la repentina caída de la violencia y los incidentes disciplinarios, había enviado equipos de investigación para descubrir qué estaba pasando. Lo que encontraron era una prisión de máxima seguridad que de alguna manera se había convertido en el centro de rehabilitación más efectivo en el espacio conocido. Tark se había convertido en el líder no oficial de un grupo de apoyo de prisioneros que se reunió todos los martes en lo que solía ser el bloque de confinamiento solitario. Krex estaba tomando cursos de correspondencia en Xenopsychology y había comenzado un programa de tutoría para reclusos recién llegados. Los jardines hidropónicos de Gorath ahora suministran vegetales frescos a toda la estación, y se le había otorgado permiso para establecer un pequeño laboratorio botánico. El capitán Silch había sido ascendido a director de servicios de rehabilitación y estaba desarrollando programas de capacitación basados en lo que había aprendido viéndome interactuar con los prisioneros. El oficial Blunk, ahora teniente Blunk, dirigió un exitoso programa de resolución de conflictos y se había convertido en el miembro del personal más popular de la estación. En cuanto a mí, bueno, nunca recuperé esa licencia de transporte de carga. En cambio, recibí una recomendación oficial de la Confederación Galáctica por enfoques innovadores para la resolución de conflictos entre especies y una oferta de trabajo, como director de Relaciones Human-Alien para la iniciativa de reforma de la prisión. Resulta que los burócratas tenían razón acerca de que los humanos eran peligrosos, pero no en la forma en que pensaban. No somos peligrosos porque somos físicamente superiores o estamos tecnológicamente avanzados. Somos peligrosos porque tenemos este extraño hábito de ver a las personas como personas, incluso cuando están tratando de ser monstruos. Somos peligrosos porque nos negamos a rendirnos el uno al otro, incluso cuando rendirse sería lo sensato.
Y aparentemente ese es exactamente el tipo de peligrosa que necesitaba la galaxia. El informe oficial enumeró mi crimen original como despliegue accidental de materiales peligrosos durante los procedimientos diplomáticos. Pero todos los que estuvieron allí saben la verdad. No fui encarcelado por contrabando de brillo a una cumbre de paz. Fui encarcelado por el rasgo humano más peligroso de todos, la obstinada creencia de que todos merecen una segunda oportunidad, incluso cuando han pasado 47 años demostrando que no lo hacen. Especialmente entonces. Resulta que los verdaderos monstruos eran los amigos que hicimos en el camino, y honestamente, no podría estar más feliz por eso.